Bien, con esto ahora nos vamos a meter un poco en qué vemos nosotros, qué vemos desde el proyecto de investigación y qué se ve también desde la práctica en Catamarca. En primer lugar, vamos a acotar un poco qué entendemos por emprendimientos populares mercantiles autónomos, que es un sector que nos interesa en particular, porque es el sector de la economía popular que se la tiene que rebuscar en el mercado. En el mercado, digamos, no en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. Entonces decimos, bueno, estamos hablando de una unidad económica, y vuelvo a lo que hablábamos al comienzo, que tiene que ver con el ciclo mercantil autónomo de reproducción del fondo de trabajo de unidades domésticas populares. O sea, el sujeto, digamos, el objeto, porque estamos hablando de unidad económica de interés nuestro, digamos, en particular, digamos, y algo que a nosotros nos parece importante resaltar, porque es desde donde creemos que puede haber transformaciones importantes, es una unidad económica que está íntimamente vinculada con la unidad doméstica, porque forma parte de ese fondo de trabajo del ciclo mercantil autónomo de reproducción de ese fondo de trabajo. Y acá insisto con esto de la unidad doméstica. La unidad doméstica es la mínima unidad de presupuesto doméstico, digamos, que comen de la misma olla, pero que si no estuviera presente, seguramente que los miembros más débiles de esa unidad doméstica caerían en desgracia, caerían en la miseria, caerían en una situación cercana, digamos, podemos decir, a la muerte, digamos, que están en el filo entre la vida y la muerte. Literalmente podemos decir que esto, o sea, sin la presencia de esta unidad doméstica, de esta familia o unidad doméstica, las personas más desfavorecidas de esa unidad no podrían subsistir. Por otro lado, estamos hablando de una economía de rebusque, no es una economía sencilla, es una economía, algunos lo que planteaban, por ejemplo, un amigo, un compañero, Fernando Mercado, hace muchos años, ya a fines de los 80, comienzos de los 90, hablaba de la campesinización de la economía urbana. Y este es un término que Verónica Gago también lo trae de nuevo. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos con la campesinización de la economía urbana? Nosotros decimos, bueno, ese campesino, ¿qué decía Fernando Mercado? Decía, ese campesino que se vino del norte a la gran ciudad y que se conchavó en una fábrica, se puso a trabajar en una fábrica, quedó desocupado y tuvo que inventarse su trabajo y tuvo que reaprender cosas de su economía campesina. Entonces, ¿qué cosas de la economía campesina? Y por un lado, el trabajo en la medida de la necesidad y o de la disponibilidad de capacidad laboral. Tengo capacidad laboral en la unidad doméstica, se hace intensiva la utilización de esa capacidad, y acá en Catamarca hay unos ejemplos extraordinarios de eso, ¿no? Familias que los hijos crecen, y cuando crecen esos hijos se incorporan a unidades domésticas familiares, bueno, y la unidad doméstica se desarrolla no es siguiendo la vida de la familia, porque eso no es exactamente así, pero se puede desarrollar por la capacidad laboral con la que se amplió esa unidad doméstica. Pero por otro lado también la medida de la necesidad. Esto es también muy de la economía campesina. Tengo necesidad, trabajo; no tengo necesidad, no trabajo. Y esto se da entonces en el marco de pluriactividad, multiplicidad de ingresos, o sea, pluriactividad, esto, no poner los huevos en la misma canasta, una regla campesina, una norma campesina, pluriactividad y multiplicidad de ingresos. Muchos ingresos muy distintos. La pluriactividad también hace que las actividades sean discontinuas muchas veces y se dificulte
desarrollar un único emprendimiento, una única tarea. Y no hay prevalencia de salarios. El salario es un ingreso menor en la unidad doméstica. Y por último, también tomamos esto de Verónica Gago, de economías barrocas. Digamos, esto es una combinación rara, extraña, singular, digamos, esto de la mimética popular, o sea, la gente copia, la gente imita, la gente, bueno, en algunos lados dice falsifica, ¿no? Esto que pasa en la salada, lo vemos también en las prácticas de las familias, de copiar, de imitar, de hacer lo que hace el otro, de hacer lo que hace el vecino. Bien. Ahora, esto está en el marco de tácticas sustantivas populares, podemos decir, ¿no? Nosotros no hablaríamos de pragmática sustantiva, digamos, sino más pensar en distinta combinación de lógicas, que podemos decir que son tácticas, que no son estratégicas, no tienen una estrategia atrás, sino que tiene que ver con las tácticas del momento, y que digamos, en el marco de la unidad doméstica tenemos una lógica que es eminentemente doméstica, que tiene que ver con esto de producir para el autoabastecimiento, hacer empanadas y vender lo que me sobra, salir a vender lo que me... Hago empanadas para nosotros y bueno, hago más para que sobre y las salgo a vender. Este es un ejemplo típico de una lógica muy doméstica. De esto hay desde las más sencillas hasta las más complejas. Las más sencillas como lo de las empanadas, pero hay otras que son mucho más complejas. Otra lógica que tiene que ver con la reproducción salarial, ¿no? Esta es una lógica que vemos, por ejemplo, vemos en ex empleados del Parque Industrial de Catamarca, de alguna fábrica que cerró en el Parque Industrial de Catamarca, ex empleados que con la indemnización fueron indemnizados y con la indemnización se compraron un remis, tienen ese remis y lo que buscan con el remis es reproducir el salario de bolsillo que tenían antes. No tienen una lógica, no hay una racionalidad de maximizar ganancias. La lógica táctica es de reproducir el salario de bolsillo, con lo cual, cuando tengan que renovar la unidad, no van a poder renovarla. Cuando tengan que renovar el stock del kiosco, muchas veces no pueden renovar el stock del kiosco. Bueno, esta es una lógica que nosotros vemos mezclada con todas las otras, ¿no? Y por último, lo que podríamos llamar, sí, una lógica más propiamente mercantil autónoma, que hay de distintos tipos, desde aquella del trabajo familiar, como decíamos, bueno, el emprendimiento, la empresita familiar, que está muy vinculada a los ciclos de la familia, a los ciclos vitales de la familia. No es exactamente así, pero se vincula con el ciclo del familiar. Una lógica asociativa autogestionaria, que es la que nosotros creemos que hay que fortalecer y potenciar, y hay que estimular, y no desde una mirada miserabilística de la dádiva y de la ayuda, porque son gente que no sabe, no puede, ¿no? Sino creemos que es una lógica que hay que potenciar y que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Pero hay, digamos, las empresas recuperadas tienen una mezcla de la lógica de reproducción salarial con esta lógica de asociativa autogestionaria. También vemos una lógica que podemos llamar cuasi empresarial, porque hay un propietario, uno ve como si hubiera una empresa, hay un propietario que tiene asalariados, pero la lógica de ese propietario no es la de reproducción ampliada de la ganancia, del capital, la maximización de la ganancia. La lógica de ese empresario, cuasi empresario, es la de, digamos, hacer lo que sé hacer, y hacerlo hoy, mañana y pasado. Y si tengo la posibilidad de ampliar, voy a multiplicar las unidades que tengo, pero haciendo lo mismo. Muchas veces, la mayoría de las veces sin innovar, digamos, es raro encontrar empresarios con una mentalidad empresaria
que busquen innovar, sobre todo en este sector, en el sector de la economía popular. Y eso no está ni bien ni mal, es un dato de la realidad. Lo que nosotros creemos es que lo que hay que fortalecer es la lógica asociativa autogestionaria, por muchas razones que ahora las vamos a ver. Y por último, bueno, estaba la lógica cuentapropista. Hay muchos compañeros, compañeras, que lo que buscan es tener libertad, ir a trabajar cuando quiero, salir a vender cuando quiero, quedarme en mi casa cuando quiero, tener la libertad de hacer lo que yo quiera. No es una lógica empresaria, para nada. Es una lógica cuentapropista de un libertario, podríamos decir, en definitiva. Esto también lo vemos en la práctica, digamos, yo cuando hablo de la práctica, hablo de la práctica que tenemos en la cooperativa Juanito Contreras, por acompañar 200, 300 emprendimientos en programas de microcrédito, por ejemplo, desde hace muchos años. Pero además también de muchas otras de las que venimos de antes, digamos, desde el Club del Trueque, de la crisis del 2000, y antes también en Buenos Aires, en la crisis de la hiperinflación. Digamos, en la crisis de la hiperinflación, en la crisis de la hiperdesocupación, cada vez que hay una crisis hay un incremento del sector de la economía popular y no hay una reducción del sector en los momentos buenos. En realidad lo que está pasando es que este sector es un sector cada vez más grande. Bueno,